Este es Desde el Camino Podcast y mi nombre es Josué Velasco. Quería empezar por recordar cuándo fue que conocí a Dios. Creo que era demasiado pequeño como para recordarlo, pero sin duda tengo que agradecérselo a mis padres. Creo que desde que tengo uso de razón, desde que nací, me dedicaron un versículo. Ellos, conscientes de servir a Dios, siempre mencionaron a Dios como un padre, a Dios tan cercano, un Dios proveedor. Cada cosa en casa siempre nos dirigía hacia Dios. Luego recuerdo mucho una Biblia ilustrada que tenía de pequeño, en la que pasaba horas revisando cada una de las historias que encontraba y disfrutaba mucho descubrir, conocer cada una de esas historias que me llevaba a comprender tal vez un poquito más sobre Dios. Recuerdo que en el colegio también se hablaba de Dios. Estudié en el Johannes Gutenberg allá en Comas y escuché de muchos profesores, trabajadores, en general siempre se solía hablar de Dios, así que viviendo allí y estudiando en ese colegio, pues también escuché sobre Dios. Cómo no olvidar los viajes también que hacíamos desde Comas hasta Lince, casi 1 hora y media, casi 2 horas de viaje. Siendo pequeño todavía íbamos a la iglesia y luego mi padre se iba a dar clases en la iglesia y con mi madre trataba yo de entrar al culto, aunque siempre los sugieres me recomendaban que me llevara a la escuela dominical. Yo prefería quedarme con ella tratando de entender lo que el pastor decía. Y así, pasó el tiempo. Creo que cada una de las veces que fui escuchando de Dios, fui conociéndolo un poco y un poco cada vez más. Pero también recuerdo que alguna vez me preguntaron, ¿cuándo fue que conocí a Dios? Y mi respuesta fue, creo que era demasiado pequeño como para recordarlo. Así que decidí tener una fecha. Aproveché que había una actividad que estaba organizada en el Ministerio de Billy Graham en el Estadio Nacional aquí en Lima, Perú. Y ellos dieron la invitación general, todos los niños que quisieran, y recuerdo haber dicho, quiero ir con una consigna en mente. Voy a esperar que hagan el llamado, voy a pasar. Y entonces a partir de ahora, cuando me pregunten cuándo fue que conocí a Dios, responderé el 7 de marzo de 1998. Ahí empezó, ahí fue que conocí a Dios. Digamos, fue una fecha en la que quise ponerla como un hito para decir, sí, tengo un momento en el que conscientemente tuve un encuentro con Jesús o le entregué mi vida a Jesús. Pero conocer a Dios, aunque tiene un inicio significativo seguro para nosotros, y si yo te preguntase cómo fue que conociste a Dios, cada uno de nosotros tendría una historia para contar, pero lleva tiempo y necesita uno tomarse el tiempo. Aprendí en el camino que para conocer mejor algo necesitas tiempo. Así que a este episodio del podcast le llamé ir un poco más lento y vamos a ir viendo por qué. ¿Sabes? Quería recordar una frase en latín que dice festina lente, que viene de la traducción de un oxímoron griego que se lee peude bradeus, ¿sí? Que literalmente sería algo así como apresúrate despacio. Un historiador romano, Seutonio, contó que el emperador romano Augusto se lo dijo a uno de sus comandantes alguna vez que éste se había apresurado en hacer algo y él no estaba de acuerdo, así que le dijo esta frase, festina lent, apresúrate despacio.
Y sí, ciertamente tenemos que tratar de buscar a Dios lo más pronto posible, lo más rápido posible. Acercarnos a Dios debería ser nuestra motivación principal y conocer de Él tal vez nuestra más grande aspiración. Pero cuando lo hagamos tenemos que ir despacio porque nos podemos perder detalles. Detalles como los que vamos a ir descubriendo a lo largo de este episodio, pero el tema tiene que ver con con conocer a Dios. Y para conocer a Dios hay que ir un poco más despacio. Ahora, si queremos hablar de conocer a Dios, tenemos que empezar por la creación, ¿no? Así que Dios es quien ha decidido darse a conocer a través de su creación. Romanos capítulo 1, verso del 19 al 20 dice: ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para conocer a Dios. Es interesante, ¿verdad? Se dice que en la naturaleza Dios muestra su poder y su naturaleza divina. Entonces vemos cuando uno contempla la creación, si te detienes a observar la creación, va a ser natural preguntarte si acaso es que hubo un creador, porque tantos detalles tan bien organizados, tan bien estructurados, difícilmente puede ser producto de casualidad. Pero también nos habla de su naturaleza divina, de lo que había en él. Cuando vemos al hombre, vemos detalles de Dios, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Así que, si nosotros nos detenemos lo suficiente para observar la naturaleza, observaremos su poder y quién es Dios, lo que hay en él. Así que la idea de un creador es posible tan solo observando la obra de sus manos. Así que aquí hay un primer paso. Nadie puede negar que Dios existe porque la naturaleza es un reflejo de su poder, entendía el salmista, cuando él dice: los cielos cuentan tu gloria, exponen, hablan de la grandeza de Dios. Así que si nosotros nos detenemos a observar, vamos a ver a Dios detrás de los detalles. Y este es tal vez el paso más importante, el general, y por eso se le llama una revelación general a esto. Dios ha mostrado mucho de él a través de la creación, y entonces nadie puede negar que no sabía de Dios si es que se detiene en observar lo que él ha creado. Pero no es solamente eso. Dios quiere seguir mostrándose, revelándose a su creación. Así que tenemos una revelación más particular, más completa, digámoslo así, a través de su palabra. Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien se hizo también el universo. Ahora, la Biblia es el registro de lo que Dios ha querido decirnos sobre Él y sobre su plan para con la humanidad, para con nosotros, para con la creación. La Biblia muestra a Jesús, ¿sí? Apunta hacia Jesús. Y todo lo que está registrado, desde lo que los judíos y los israelitas conservaron del Antiguo Testamento, la ley y todas las regulaciones que ellos tuvieron,
hasta las palabras de los profetas, o cómo ellos traían palabra de Dios, y cómo Dios les hablaba también de su plan futuro de restauración, hasta los evangelios que cuentan sobre Jesús y cómo en él se cumplían las profecías, y cómo Jesús era no solo el Hijo de Dios, sino él era Dios. Así que contemplamos a lo largo de las Escrituras que las Escrituras se encargan de corregir, ampliar y aclarar esos pequeños detalles que podemos ver en la naturaleza. Por eso, si nosotros queremos conocer a Dios, y aunque lo podríamos ver a través de la naturaleza, necesitamos la revelación particular de la Biblia. Y entonces es necesario que juntos le demos prioridad al estudio de la palabra de Dios, al estudio de la Biblia. Solo si le damos el tiempo necesario al estudio de la Biblia, esto nos llevará a un conocimiento mayor de Dios. Solo si somos capaces de detenernos en medio de nuestras muchas actividades de seguro que tenemos y nos damos un tiempo para el estudio serio de la palabra, es que conoceremos cada vez mejor a Dios. Si no, no podremos llegar a tal grado de conocimiento. Siempre me pregunto esto y trato de preguntárselo a quien busca conocer cada vez mejor a Dios. ¿Cuánto tiempo pasas estudiando la Biblia? No solo leyéndola, que leer ya es bastante, pero estudiándola, deteniéndote a pensar en lo que Dios está queriendo decirnos o mostrarnos a través de su palabra. Es posible conocer a Dios, pero nuevamente necesitamos tiempo, y eso significa ir un poco más lento. Si nosotros vamos un poco más allá, también tenemos que reconocer que hay cosas que nos limitan. Que conocer a Dios será posible, pero con ciertas limitaciones. Debido a dos razones principalmente. La primera es el lenguaje humano. Es limitado. Nuestro lenguaje no va a lograr comprender o describir a totalidad lo que Dios es. Dios es demasiado grande como para poder expresarlo. Y también es demasiado grande como para poder comprenderlo. Y esa es la segunda limitación que vamos a encontrarnos, porque como criaturas es difícil para nosotros captar todo lo que Dios es. Así que sabiendo que hay limitaciones, aún podemos emprendernos en el desafío de querer conocer a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16, dice lo siguiente: Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. ¿Sabes? Tomás de Aquino decía que el hombre intente conocer a Dios es difícil, complicado y antinatural. Es como un murciélago, decía él, queriendo mirar el sol. Es difícil, no es un impulso que uno pueda sentir naturalmente. Y así que hay que ser conscientes de que necesitamos ser intensivos en esto, no dejarlo simplemente al sí, ya cuando pueda, sino más bien darnos la tarea y esforzarnos por darnos el tiempo y el esfuerzo de poder conocer cada vez mejor a Dios. Ser intencionales será la palabra de esa búsqueda, ser intencional en eso. Ahora, si nosotros queremos acercarnos un poco a la comprensión de Dios,
En teología existe esto que llama la triple vía o el triplex vía, ¿no? Es un trabajo de Dionisio Areopagita y Santo Tomás. Ellos explican lo siguiente. Básicamente lo voy a tratar de resumir. Si yo veo bondad en el hombre, si veo que mi Padre es bueno, porque ante una necesidad Él la cubre y me ayuda, no es por Él, sino es porque Dios al crearlo puso algo de bondad en el hombre. ¿De acuerdo? Hay una razón detrás. Hay bondad porque Dios es bueno. Entonces hay una razón, una causa detrás que tiene que ver con Dios. Pero Dios no es bueno como yo comprendo la bondad. Este es el segundo camino. Yo no le puedo atribuir la bondad humana a Dios como yo la comprendo, porque la bondad puede tener intenciones particulares, motivaciones escondidas, puede que no sea natural, y entonces yo necesito separar la cualidad de Dios, y voy a hablar de la bondad de Dios, y ampliarlo a un tercer camino, que es la eminencia, que es que Dios es en grado absoluto esa bondad, y que esa bondad trasciende de mi comprensión como hombre. Entonces, hay bondad porque Dios es bueno, pero Dios no es bueno como yo lo entiendo. Dios es absolutamente bueno y su bondad trasciende a mi comprensión. Y entonces solo reconociendo o solo esa forma limitada es lo que yo voy a poder comprender de Dios. Pero ya de por sí es un tipo de acercamiento. Pero vayamos más allá, porque aunque ciertamente la naturaleza me ayuda y las escrituras me aclaran, no puedo sino negar que es Cristo Jesús quien muestra a Dios. Primera de Juan capítulo 3 verso 2 dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, porque sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Sabes? Hay un gozo en mi corazón cuando yo logro comprender esto, cuando logré comprender que había una esperanza de que mi conocimiento iba a ser total sobre Dios, no ahora, sino en un futuro, pero ya podía tener una mayor amplitud de ese conocimiento en Cristo Jesús. Con Cristo podemos conocer a Dios. Él nos muestra cómo es el Padre. Sí, sabes, siempre me recuerdo esto porque cuando era niño eh, quería ser como mi padre, ¿no? Como él iba a la iglesia con corbata, con camisa, siempre bien peinadito, entonces este era para mí una forma de ser como él, ¿no? Entonces recuerdo que me gustaba ponerme camisa también y coger sus corbatas y acomodarlas con tal de poder ponerme corbata también. Yo quería ir con corbata. Era mi afán de tal vez parecerme a él. Interesante que tú puedas ver a un niño y decir: ay, esto, a su padre es así porque está actuando de esta manera, o está teniendo estos gestos, esas ciertas actitudes, como esa frase que te pareces a tu padre, ¿no? Entonces, hay características que uno como hijo puede tratar de imitar, o finalmente termina haciéndola como un padre. Ahora, cuando uno ve a Jesús, uno comprende cuál es el amor de Dios, cómo es el amor de Dios, qué hay en el corazón de Dios. Jesús mismo decide mostrarnos. Entonces, si uno quiere conocer a Dios, lo puede ver en la naturaleza, lo comprende mejor en las Escrituras, pero no es solo hasta que uno tiene una relación personal con Dios a través de Jesús que tú comienzas a comprender a cabalidad cómo es Dios. Y entonces, como su Hijo, porque esa es la promesa, que si nosotros creemos en Jesús,
entonces somos contados como hijos de Dios. Y entonces como hijo de Dios vas conociendo mejor cómo es el Padre. Ahora, es importante que nos demos tiempo también, eh, porque el conocimiento de Dios no es de la noche a la mañana, sino que nos va a llevar a siempre un poco más de tiempo. Hay que ir un poco más despacio. Y justamente estaba leyendo La crisis de la narración de Byung-Chul Han, en la que su hipótesis, su tesis, su planteamiento es que la narración y la información son fuerzas opuestas. Y vivimos en un mundo que apunta hacia la información, que busca la información, que tiene la información a la mano gracias al Internet y todo podemos obtenerlo fácil y rápido. Pero al darnos a la información, perdemos la narrativa. Ya cada vez escuchamos menos historias. Cada vez pasamos menos tiempo juntos en la mesa contando lo que nos pasó en el día, o de pronto nos olvidamos y perdemos recuerdos grandiosos y principios porque sencillamente ya no lo contamos. O de pronto también hemos perdido cierta paciencia. Y cuando uno comienza a contar una historia, somos de los que decimos, ya, pero al grano, ¿no? Lo básico, cuéntame lo esencial, quiero la información, no la historia, la información. Y nos está haciendo un daño. Y es más, si nosotros vamos ya viendo hacia la Biblia es una historia que a veces no la conocemos. Es la historia de la salvación, es el plan de Dios, cómo Dios a través de la historia apunta hacia Jesús y cómo Jesús trae la salvación y la vida que fue perdida cuando por causa de la desobediencia de Adán trajo la muerte a la humanidad. Y encontramos una historia y a veces no nos damos el tiempo de leer esa historia. Así que déjame preguntarte, ¿cuánto tiempo pasas observando las cosas? Los detalles. A veces vivimos en una sociedad que va tan rápido. Una actividad tras otra, una reunión tras otra, un trabajo tras otro. O de pronto estamos en el transporte y perdemos mucho tiempo de un lugar a otro. Y nos olvidamos de ver un poco más arriba, de pensar en Dios, de reflexionar en Dios. O de pronto tal vez hemos perdido el tiempo de escuchar. Ya no escuchamos a nuestros abuelos, ya no escuchamos a nuestros padres, o ya le hemos perdido el esfuerzo de escuchar a los hijos. Hoy es simplemente más fácil poner un televisor, una pantalla, y que el tiempo pase, y nos olvidamos de sentarnos y preguntarnos cómo estás, qué sientes, qué te ha pasado, o cuéntame una historia. Y es más, a veces necesitamos poder detenernos, conversar sobre cosas que realmente importan. Así que hice el ejercicio, me senté con mis padres y les pregunté antes de hacer este episodio y les dije, ¿qué entienden ustedes por conocer a Dios? Y entre muchas cosas que ellos pudieron ir diciéndome a lo largo del tiempo que estuvimos, recuerdo que mi padre se puso un momento en silencio y luego me dijo, ¿sabes? Yo cuando era niño podía ver a lo lejos desde mi casa, podía ver desde lejos el mar. Pero a veces había neblina y era sumamente difícil, imposible ver tan solo un poco más lejos de donde estaba. Creo que así es conocer a Dios. Es algo maravilloso, pero a veces hay mucha neblina. Y eso me pareció simbólico, porque a veces
podemos llegar a ver a Dios, pero no nos tomamos el tiempo suficiente. Estamos llenos de tantas cosas y nos perdemos belleza. La belleza nos muestra a Dios también, la belleza de la creación. Pero quiero concentrarme entonces, ¿cómo puedo conocer a Dios? Si la pregunta es esa. Y quería analizar un versículo junto con ustedes. Primero, ir a Juan capítulo 14 del verso 6, que dice lo siguiente. Legei auto o Jesús, le dijo Jesús. Ego en mi odos kai aletheia kai esoe. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Camino, esa ruta, esa dirección, una línea que conduce de un punto a otro. La verdad, una conformidad con la realidad, que implica que tú puedes confiar porque es verdadero. Y la vida, ¿sí? La condición de vida, el estado de estar vivo, ¿sí? Implica la salud, la felicidad, la energía, la vitalidad, todo lo que implica la vida. Pero es interesante que estas tres palabras sean acompañados por un artículo, porque el artículo en el griego señala e identifica el sustantivo, lo resalta. Y entonces no es cualquier camino, es el camino, no es una de tantas verdades, es la verdad, y no es una forma de vivir, es la vida. Pero continúa el texto y dice, Audeis el shatai proston patera y medi emou. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Nadie viene. El sentido es avanzar hacia, viajar hacia o acercarse a algo o a alguien, físicamente o en abstracto. Nadie puede acercarse a Dios, comprender lo que es Dios, entender, conocer a Dios, sino solo a través de Jesús. Así que, ¿cómo conocer a Dios? Es conocer a Jesús. Y ahora nosotros tenemos la posibilidad de poder conocerlo a través de las Escrituras. Escuché que alguien recomendaba que cuando uno llega a la iglesia empiece leyendo los evangelios. Claro, aprende sobre Jesús, quién fue Jesús, lo que dijo Jesús, y entonces comprenderás el resto. Comprenderás toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis a través de Jesús. Pero necesitamos darnos el tiempo primero para conocer a Jesús. ¿Conoces a Jesús? ¿Qué tanto conoces de Jesús? Mientras conversaba, para terminar con mis padres, conversábamos de algunas cosas que también quería traer en mente, y era que conocer a Dios nos expone, ¿no? Conocer a Dios es como que tú entras luz a un cuarto, a una habitación. Cuando está oscuro uno no nota lo que está sucio, lo que está mal, lo que necesita arreglarse. Hasta que hay luz, en la luz, en la claridad, uno nota lo que está mal, los errores. Entonces, cuando uno va a conocer a Dios, vas a exponerte, se va a notar. Pero Dios no quiere juzgarte. La luz no juzga, la luz solo demuestra. Así que, si no quieres acercarte a Dios por temor a reflejar lo que realmente hay en ti, anda con paciencia, porque Jesús lo que vino a demostrar es amor, vino a amar, no a juzgar. Entonces podemos acercarnos con libertad, porque a pesar de que hayan cosas en nuestra vida que no están bien, y al acercarnos a Dios lo podamos notar, eso nos va a ayudar a esforzarnos por cambiar.
Luego encontrarse con Dios transforma. Tú puedes ignorar, ¿no? Puedes ser indiferente, pero no puedes decir que no sabías de Dios. Y más ya cuando has escuchado este podcast. Pero imagínate a alguien que tú le hablas de Dios. Esa persona que simplemente escucha de Dios puede rechazarlo, pero no puede ser indiferente. No podemos ser indiferentes ante Dios. O lo seguimos, creemos en Él, lo obedecemos o lo rechazamos. Pero no podemos actuar como si no existiera, porque existe y es real. Tener a Dios es tenerlo todo. Y es que si no hay nada en la vida, no he conocido y de seguro no conoceré, porque aún Salomón lo entendía. En la vida es vanidad, todo pasa, salvo el conocimiento de Dios, solo Dios. No hay nada que se compare en valor en obtener algo, tener algo en la vida que se compare al conocimiento de Dios, al conocer algo sobre Dios. Y sabes, también es importante que se note lo cerca que estés de Dios. Siempre he hablado que el conocimiento de Dios debe transformarse en amar más a Dios. Conozco mejor a Dios para amarlo más. Que el conocimiento de Dios nos lleve a una relación más profunda, más íntima. Sabes, nunca voy a olvidar cómo cuando de niño fui comprendiendo la magnitud de lo que Dios era a través de las historias de la Biblia, pero principalmente a través de mi relación con Jesús. Quise escribir un verso recordando la historia que te contaba de cuando de niño quería parecerme a mi padre, y lo puse algo así: como el niño que se parece a su padre, decidió verse como él aunque tenga 5. Una camisa pequeña y una corbata que en lo largo lo esconderá por dentro, tipo listo. Raya al costado, bien peinado, si no se raya. Lo imita tan bien, mucho lo ha visto. Recuérdalo cuando quieras saber de Dios. Conoces al Padre cuando ves a Cristo. Cuéntame tu historia, me gustaría saberla. Me puedes encontrar en Facebook, en Instagram, mandar un mensaje directo en las diferentes redes sociales. Si quieres contarme cómo fue que conociste a Dios o quiénes intervinieron en que conocieras a Dios, tal vez eso también, ese ejercicio de recordar quién te acercó a Dios, quién te habló de Dios, también es un lindo ejercicio. Además de eso, te voy a pedir que me ayudes en cuanto al podcast. Suscríbete, compártelo. Lo pueden ver en YouTube, lo pueden escuchar en Spotify o en Apple Podcasts. Les animo que lo compartan. Así podemos llegar a cada vez más personas y de pronto a alguien le pueda resultar esto en bendición. Con nosotros hasta el siguiente episodio y que Dios te bendiga.